nuestro Señor. Amén. Amén. Santa María de Guadalupe, Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. San José. Ruega por Ruega nosotros. Una manera de prepararnos para hacer nuestra oración es eso. Tener la conciencia de que voy a estar en presencia de Dios. Pedirle a Dios la gracia de que pueda quitar de mi mente distractores. Todo lo que te distraiga, Señor, yo te lo entrego para que con ayuda de tu gracia y tu Santo Espíritu pueda estar en tu santa presencia. Los que tengan una imagen y que les ayude de ánimo, ponla. La segunda parte es pedirle perdón a Dios. Te pido perdón, Señor, por todo aquello que pudo haberte ofendido en pensamiento, palabra, obra y acción, consciente, inconsciente u omisión. Dame tu gracia para encontrarme contigo. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan ni guardan en graneros, y sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida por un minuto? ¿Por qué se preocupa del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana se echa adorno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos? Los que conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quieres llenarme de confianza en el Padre y quitarme toda preocupación por el mañana para vivir en el hoy, un hoy lleno de la presencia de Dios? Es como decirme que habite la palabra presente, que no solo significa hoy, sino también don, regalo de Dios Padre a mi vida. También afirmas que no puedo servir a dos señores. Y aunque pueda responder de modo rápido que yo no, que no sirvo a dos señores, en el fondo mi vida es un continuo conflicto entre dos señores. El que quisiera servir Dios y al que sirvo, mis gustos y pasiones. En lo más profundo de mi corazón experimento esta tensión de querer servir a dos señores. Te pido, Jesús, que me des la fuerza para desprenderme del Señor que no me da la vida, el que me hace sufrir y me esclaviza, ese Señor que es el hombre viejo que me pide someterme más, que me hace apegarme a mi voluntad y no abrirme a la tuya, que me presenta el pecado
como algo atractivo e inocente. Quiero ser un hombre nuevo que busque servir, no servirse, siguiendo tu ejemplo. Quiero servir al Dios del cielo y de la tierra, a mi Padre que me viste de sus regalos cada mañana, que me sostiene y me rodea de su presencia y amistad. Quiero vivir la libertad, que es fruto de la pobreza espiritual que me hace librarme de mí mismo para disfrutar lo que Él me da, que es mi riqueza, mi tesoro y mi cielo. Así, cada día podré abrir los ojos sin preocupaciones, lleno del gozo de saber que el Padre me ha regalado un nuevo día para vestirme de su amor, para acoger y sembrar su misericordia y para comer el pan del cielo, que eres tú, Jesús, su Hijo bendito. Viviré cada día con confianza para descubrir su mano providente, con fortaleza para cargar la cruz que me llegue, con alegría para regalar mi sonrisa al mundo como testimonio de que sirvo a un solo Señor, mi Salvador. Como propósito hoy, te invito a hacer un breve examen de conciencia para descubrir si en tu vida hay algún otro Señor al que no estés sirviendo, que no sea Dios. Hoy quisiera pedir por todas aquellas personas que sufren algún tipo de adicción. Les invito a que pidamos por ellas, también por sus familias, tantos padres y madres y familiares que sufren con el que sufre este tipo de enfermedad. Que desde la esperanza de Jesús se atrevan a dejar todo para servir a ese solo Señor que nos da la felicidad eterna. Que María nos alcance este regalo para todos nosotros. Bien, vamos a reflexionar. Vamos a hacer ese examen de conciencia. ¿Tengo algún otro Dios en mi vida al que sirvo que no es nuestro Padre del cielo? Pregúntate. ¿Tengo algún otro Dios que yo sirvo que no es mi Padre del cielo? Me desgasto por la economía, me preocupo por lo que no tengo, me enojo si no puedo. ¿Qué consume mis días? Mis horas. ¿Qué consume a mi familia? ¿Cuánto tiempo le dedico a Dios? A su servicio, a hacer el bien a otros, amar a los que me ha dado. Cuando se trata de servir a Dios, de amar a los que me ha dado, lo hago con alegría, con sonrisa, con gusto o con queja, obligado.
En mi vida cotidiana, ¿de qué maneras estoy sirviendo a Dios? En mi estado de vida, en mi condición de vida, ¿qué detalles se convierten en un servicio a Dios, en una respuesta a su amor? He pensado que mi servicio, mi entrega, mi donación puede enmendar el tiempo perdido, el tiempo sin Dios, las ofensas cometidas. Lo ofrezco con esta intención. Cuando sirvo, pienso que lo estoy amando, que voy amando, que me voy acercando a Jesús. Cuando digo que sirvo a Dios, pongo límites. Confío en Dios. O me paso la vida preocupado por lo que no tengo, por lo que no puedo. Introducing the all-new Nutrisystem. En tu interior, desde tu corazón, hazle una oración personal, ten un diálogo. Contesta esto que tú hayas reflexionado de manera personal. ¿Qué le dirías a Jesús? De manera personal.
que solo importas tú. Seguirte es lo que quiero yo. No voy a desistir. Si vivo es para ti, oh dueño de mi corazón. Quiero servirte con toda mi alma. Pon en mis labios, Señor, tus palabras. Quiero seguirte por donde vayas y sin temor volar bajo tus alas. Sí, me has seducido tu amor, quiero ser mío tu dolor, como lo has hecho tú conmigo. Decidiendo poco que soy, mi vida entera te la doy. Yo quiero estar siempre contigo, Señor. Quiero servirte con toda mi alma. En mis labios, Señor, tus palabras. Quiero seguirte por donde vayas, sin temor volar bajo tus alas. Quiero servirte con toda mi alma. Pon en mis labios, Señor, tus palabras. Quiero seguirte por donde vayas, sin temor volar bajo tus alas. Quiero servirte con toda mi alma. Pon en mis labios, Señor, tus palabras. Quiero seguirte por donde vayas, sin temor volar, Señor, bajo tus alas. Bien, en esta parte de la oración ahora, ¿a qué te llevó? Piensa, solo reflexiona. ¿Cuál va a ser qué te dijo Dios, qué luces te dio, de qué te diste cuenta, a qué te comprometerías? Tu compromiso ha de ser muy concreto, tan concreto como decir, voy a sonreír cada vez que alguien me pida algo, o sea, así muy, muy concretito. Voy a mirar el barrer a la casa como un servicio a Dios. No voy a poner límites en el horario si se trata de ayudar a alguien. O sea, lo que venga a tu mente según donde te haya llevado tu reflexión. Si tienes donde anotar tu compromiso, ponlo para que sea como recordar. Y termina dándole gracias a Dios
por las luces que te haya dado en tu oración. Te doy gracias, Señor, por las luces, por permitirme estos minutos de silencio, por mostrarme esto otro. Dame tu gracia para cumplir este compromiso. Para ser fiel. Para ser fiel hoy. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta oración, esta oración reflexiva, es una oración que debiéramos de estar haciendo diario. El Evangelio en mi vida y mi compromiso diario. Porque ese compromiso es ir cambiando. El Señor te va dando luces que quiere de ti ese día, fruto de esa oración. Y a su vez lo vas transformando en una acción concreta. Entonces, permite ir reconociéndote, pero ir cambiando concretamente día a día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, siglos de los siglos. Amén. Good. Vamos, enfrente ya puse el texto. Para gloria de Dios, vamos a iniciar el capítulo 4. ¿Cuál es el efecto de mi consagración? Cuando todo este manual es dedicado a la consagración, ¿cuáles son sus bases teológicas, sus fundamentos bíblicos? ¿Cuáles son los efectos en nosotros? ¿Verdad? ¿Qué significa? Hemos visto todos los aspectos según San Luis María Griñón de Montfort. Estamos por terminar esto. Ahora, cuando yo le digo a la Virgen que me consagro y hago la oración de consagración y leo 33 días los textos y etcétera, ¿qué significa? ¿Qué efecto tiene? La primera condición es, aquí está, que si eres fiel a la práctica interior y exterior. O sea, no quiere decir que yo me consagro a Dios, a la Virgen, y ya tú encárgate, señora. Y sigo con una vida en desorden. No, ese es un gravísimo error. No va a pasar nada. Nada, porque nada le estás dando. Es que me consagré, pero es que las palabras son una cosa. Es ser fiel a lo que me pide la consagración. Que el Señor me dé la gracia, esa es otra cosa. Pero el Señor no me va a decir, no vayas a esa fiesta, no sé, no te enojes con tu hermano. Esa es una decisión que yo voy a ir tomando, porque hablamos de la libertad con la que yo me estoy consagrando, que fue uno de los puntos que tocamos en cuanto hacíamos la comparación, por ejemplo, del momento del bautismo. No tenemos tanto conciencia por la edad, pero ahora sí lo estoy teniendo. Cuando hablábamos de esa comunión con la Trinidad, yo misma con libertad estoy consagrándome, viviendo mi bautizo, me estoy haciendo consciente de mi bautizo. Primero, va a haber un conocimiento y valor
de mí mismo. Con la luz del Espíritu Santo por medio de la Virgen, conocerás tu mal, tu corrupción, para convertirlo en algo bueno. Justamente lo que estábamos hablando ahorita. Cuando tú estás en oración, el Señor se revela. O sea, ¿quién es Él? Pero te revela quién eres tú. Si tú te tomas 15 minutos diarios, no tienes que tomarte más. Si puedes más, que bueno. En hacer esas reflexiones de acuerdo al Evangelio, también te va a dar luces de fallaste aquí, hiciste esto, te lo va revelando para hacer pequeños cambios. Te despreciarás, te considerarás como toda mancha, como sapo, como veneno, como... Bueno, está muy feo, ¿verdad? Pero bueno. Te va a ayudar a crecer en humildad. No puedes cambiar si no lo aceptas con humildad, si no estás convencida que quieres cambiar. Con el orgullo, estoy trabajando con una persona, ¡ay, Dios mío!, que tiene una soberbia y un orgullo, y eso no le permite cambiar. Está avanzando, pero vamos muy despacito. Y no puedo presionarla más de lo que permite. Gracias a Dios ya se dio cuenta. O sea, la gracia de Dios está trabajando en ella. Pero la persona puede ir avanzando en su cambio tanto cuanto sea consciente, lo quiera y lo acepte con humildad. Segundo, participas más en la fe de María, porque María, nuestra madre, comparte su fe. Y cuando hablamos de que ella comparte su fe, recuérdate que ella es un modelo de fe. Una fe superior, dice, a los apóstoles, a los profetas y a los santos. Es la reina de los cielos. Entonces dice, tanto cuanto más te grajees a la presencia de la Virgen, más reciamente se cimentará tu vida en la fe. Justamente ayer yo hablaba de, cuando hablábamos de los papás y los hijos, cuánto nosotros necesitamos una fe bien cimentada, bien sólida. Yo hablaba para ir sembrando en nuestros hijos la fe, pero a mí se me olvidó mencionar un aspecto muy importante para que como padres, hombres, esposos, adultos, nosotros mismos vamos cambiando. Vamos cambiando. Y ya no provocamos las mismas heridas, ya no cometemos los mismos errores, y entonces sí nos vamos siendo un modelo para nuestros hijos. Cuando decimos que cimenta la fe, se refiere a una fe pura. Dice que no te preocupes por lo sensible y lo extraordinario. O sea, habla de la autenticidad. En otras palabras, habla de no querer a Dios por sus milagros, sino simplemente querer al Dios de los milagros. Hacer más puro nuestro amor, más pura nuestra fe y por consecuencia más puro nuestro servicio. Vengo a servir a Dios porque quiero servirle, porque Él me ama, porque quiero compensar mis faltas, porque quiero responder a su amor. No, le voy a servir porque tengo una intención de que me saque la lotería. Entonces, bueno, pues, a ver, Señor, te sirvo y tú me das la lotería. No, porque, no.
Así éramos. Una fe viva y animada por la caridad. O sea, esa es la clase de sensibilidad que va a poner en nuestro corazón. No la sensibilidad de no me habló mi comadre, ay, por favor. No sentí bonito, no está Dios. No, esa ya no va a estar en nosotros, pero va a ir moviendo nuestro corazón a estar más conscientes de nuestros hermanos, a ayudar más, a ser sensible en la necesidad, al dolor del otro, sentirlo, sentirme compasiva por el otro, pero también gozosa de su alegría, de sus gozos. Una fe viva, inconmovible como una roca, o sea, es mantenerme firme. Es cuando nosotros hablamos de la solidez en la fe. Nada de que, ay, el padre ya me lo cambiaron. Ah, pues, ¿no? ¿Por qué lo cambiaron? No, pues entonces no voy a misa. No. Ya no estamos jugando así. Ay, el padre no me saludó. Ay, pues no sé por qué. Bueno, con estos padres, ¿cómo uno quiere venir a misa? Mejor, no. Me está yendo mal. Dios no me quiere. O sea, una fe sólida, no una fe en arena. Es construir, dice la palabra de Dios, en una base firme y sólida en nuestra casa. Una fe penetrante y eficaz. O sea, penetrante, ir a la raíz y dejar que Jesús vaya a nuestras raíces, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro pensar. Una fe intrépida. Dice que te lleva a emprender y llevar a cabo sin titubear las empresas por Dios y por la salvación de las almas. Que no tengamos miedo. Voy a hablar ahorita de Alex, ¿no? Híjole, qué lío. O sea, los hombres, ay, no, vamos. O sea, hay que hacerlo, no tener miedo. Hay que hablarles por teléfono, no tener miedo. Todo esto es la empresa de Dios y es para la salvación de las almas. Es lo que me toca hacer. Por eso Dios nos invita. Y por eso aquel que va confiando más, Dios le va invitando más, porque requiere almas sólidas, requiere almas perseverantes. Yo les decía ayer, señores, yo miro los finales. No requiere almas que digan, bueno, se trataba de mandar mensajes, pues yo los mando. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Te respondieron? No, yo les mandé el mensaje. No. Tu fin está en la salvación de las almas, ¿cierto? Pues vas a hacer todo para eso, hasta que sepas dónde quedó esa persona. Tú quieres hacer un pastel. El otro día, en esta semana, mi nuera hizo un pan. A mí me encanta el pan. Olía, se veía. Y lo pusieron en el refrigerador a reposar. Entonces yo le dije, ¿ya lo puedo cortar? No. ¿Pero por qué si ya está listo? Ya lo sacaron del horno, ya. Entonces dice mi nuera, es que lo voy a hacer pastel. No es pan, lo voy a hacer pastel, entonces todavía me falta todo lo que... Híjole, yo estaba sufriendo todo el día de ver ese pan tan sabroso. Y le dije, bueno, ¿y qué pasa? O sea, regálame una rebanada y ya pongan el merengue que quieren. No. Entonces en la noche le hablé a mi hijo y le dije, mira, ¿sabes una cosa? Yo me paro en la madrugada. Van a encontrar ese pan mordido. No, porque va a ser pastel. O sea, y al día siguiente, cuando regresé, lo primero que me dijeron es, ya está tu pastel ahí en el refrigerador, ¿no? Y era un pastel muy rico, de 3 leches con chocolate y no sé qué cosa. La finalidad era el pastel. Y para eso tuvo que hornear el pan, esperar todo el día que estuviera reposando, yo no sé cuántas cosas, ¿no? O sea, tú no dejas tu comida a medias, tú no dejas tu pastel a medias.
tú no dejas tu vida a medias. Tampoco dejes las empresas de Dios a medias. Porque el Señor no te va a decir, ¿qué emprendiste? Es decir, ¿qué hiciste con todo lo que te digo? O sea, no te pide el éxito como tal. Ay, Señor, mira, fíjate que llenamos tanto salón. No. O sea, ¿qué hiciste? ¿Qué tanto diste? ¿Hasta dónde llegó tu esfuerzo? Porque Él ve el amor sin condiciones y los esfuerzos y la entrega. Entonces, que Dios nuestro Señor nos haga ese don para los demás. Y cuando hablamos de don, una entrega, ser intrépidos. Eso, otra manera de explicar es el hecho que va haciendo de ti vamos teniendo celos por las almas. Es cuando empiezas a llegar a ese punto, ¿no? Bien. Y finalmente, para resistir al demonio y los enemigos de la salvación. Bueno, cuando tú te formas tienes más claridad, más solidez. Si atrás el demonio le gusta confundir, particularmente, pues el que no sabe qué defensas tiene. Entonces te pone ideas y terminas aceptándolas. Si vas al servicio o a convertir tu corazón, el demonio te va a poner trampas, te va a engañar. Necesitamos tener resistencia, templanza, conocer para no ser engañados. El conocimiento nos lleva también a discernir. Nos da madurez cristiana, que eso lo estamos hablando. Esta madre quitará de tu corazón todo escrúpulo y temor servil, desordenado, y lo abrirá para correrlos por los mandamientos de su Hijo. Ayer cuando preguntaba yo en el programa, a ver, ¿qué mandamiento nos recuerda amar al Padre? Los mandamientos no los seguimos, pero es lo que nos enseñó nuestro Señor. En tu examen de conciencia, ¿cuántas veces pones los mandamientos enfrente y, a ver, vamos a revisar, amar a Dios? ¿Cómo pude haber faltado? Tengo otros ídolos, no cumplo con mi tiempo de oración, no le doy a Dios el primer lugar en mi vida, falté una misa. O sea, eso es un examen de conciencia. Esa es otros le llaman revisión de vida. Yo trabajo con mi staff los miércoles, les estoy enseñando a hacer un proyecto de vida. Cada semana, poner su vida en una estructura de camino virtuoso y detectar, revelar, pedirle a Dios encontrar mis defectos, mis pasiones desordenadas. De modo que tu comportamiento ya no te gobernarás hasta ahora por temor, sino amor. Dentro de todo este contexto, ya no voy a ir a misa, a confesarme, a servir a Dios y a decir que lo sigo porque le tengo miedo. Me va a castigar. No, es que lo hago porque lo amo. Porque estoy consciente que Él me ha dado todo. Quiero responder mi vida, que sea una respuesta por amor. Tú
lo estás viviendo ya estás conociendo esas respuestas de amor. Con tu esposo, voy a hacer esto por él, porque lo quiero. A veces estoy bien sentada, bien rico, descansando y de repente le digo a mi esposo, ¿se te ofrece algo? ¿Quieres algo? Sé que él me puede decir, sí, ¿me pasas un vaso de agua, por favor? O iba a la cocina a hacer algo, pero desde el momento que yo lo estoy ofreciendo, si él me dice, sí, me iba a hacer un café, es porque voy a estar en la disponibilidad de ser yo la que se pare, la que haga el café, dejando atrás esos minutos que cómodamente estoy tirada en el sillón. Lo hago porque lo quiero, ¿cierto? Dejo atrás mi comodidad y me ofrezco en un servicio más. Lo hago con amor, lo hago con sonrisa, que era parte de la reflexión de esta mañana. Te vas a dar cuenta que Él es un Padre bondadoso. Te vas a afanar por agradable. Vas a dialogar con Él. Estas tres cosas, ser consciente de su misericordia. Por eso es que los santos llegan un momento a decir, oye, ¿yo quién soy? Porque cuando yo ya estoy en este proceso, mirando poco a poco lo que yo hacía, cómo respondía, etcétera, ahora me voy dando cuenta cuánto Él me ama y yo lo reconozco en su bondad. O sea, voy siendo conciencia de su amor hacia mí. Voy a intentar responderle con agrado, con sonrisa, lo que estábamos diciendo, pero también a platicar más con Él. Y platicar más con Él, los diálogos con Él es oración. Gran confianza en Dios y en María. Bueno, hace rato eso también lo hacíamos en la oración. Confío en Dios. Obviamente, cuando yo conozco cuánto me ama, cuando yo voy platicando más con Él, cuando yo voy poniendo mi vida en ese contexto, voy creciendo en mi confianza en Él. Voy teniendo más confianza en que puedo externarle mi corazón y confiarle esas cosas que Él ya sabe. Pero a Él le gusta escucharlas de ti. Porque cuando tú se las dices, cuando tú haces el ejercicio de expresar tus errores, tus temores, tus palabras, es porque te estás sintiendo más en confianza con Él. Y a su vez es un ejercicio que te ayuda a crecer en tu confianza hacia Él. Tú no te vas a acercar a platicar en la calle con un extraño, ¿cierto? Te vas a acercar con esa persona que ya conociste y a la vista le saludas. Ya tuviste la oportunidad de cruzar 3 palabras, la próxima vez cruzas 10. Y así, o sea, es una relación que va creciendo en confianza. Y los mensajes de el Sagrado Corazón y de Santa Faustina son de confianza. Confía más en mí. La Virgen te ayuda. Pues imagínense quién no, si la Madre. ¿Por qué te ayuda? ¿O cómo te ayuda? Porque ya estudiamos que no vamos a acercarnos por nosotros mismos. Acuérdense de esa lección en donde dijimos, ya no voy yo por mí, así como hacer la cita con el gobernador y, ¿sabes qué? Permíteme, ¿sí? O sea, yo puedo ir, yo puedo entrar, eso es soberbia. Yo voy, me van a pasar con un secretario, me van a pasar con otro secretario, bueno. Así,
mi miseria, mi humildad, me permite entender que yo no estoy a nivel de Dios. Entonces yo voy con la Virgen que me lleva a nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor me va a llevar a Dios. Acuérdense que vimos esos pasos. Para que me disponga según su voluntad, servirle, conocerle, amarle, seguirle, lleva un único fin. Señor, haz tu voluntad en mí. Yo quiero hacer tu voluntad. No quiero hacer mi voluntad. No soy yo primero. Obviamente, ella se encargará de revestirnos. Nos va a decir cómo. Habiéndote entregado a ella, ella que es tan generosa y más generosa de los generosos, se entregará a ti en recompensa de la forma maravillosa pero real, de suerte que podrás decirle, soy todo tuyo, oh María, sálvame. O con el discípulo amado, te he tomado, Madre Santísima, por todos mis bienes. O como Bernardo, querida Señora y Salvadora mía, obraré confiadamente sin temor, porque eres mi alabanza, mi fortaleza y alabanza. Soy todo tuyo, cuanto tengo es tuyo, Virgen gloriosa y bendita en las criaturas, que yo te ponga como sello sobre mi corazón, porque tu amor es fuerte como la muerte. Cuando yo voy a una madre generosa, ¿qué me va a enseñar? A ser generosa. Voy a tener mayor comunicación con María. Si yo soy fiel a todas las prácticas de la devoción, y cuando hablamos prácticas de la devoción, recuerden ustedes que hablamos de prácticas interiores, prácticas exteriores. Si no te acuerdas, agarra tus hojitas y vete. ¿Cuáles son las prácticas interiores? ¿Cuáles son las prácticas exteriores? Entonces, voy a permanecer fiel. Dice, ¿cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran al aire? Va a haber una transformación en María a imagen de Jesucristo. Hace rato en la oración decíamos que un pasito diario nos lleva a transformar. Pues si estamos cerca de Mamita María, nos va a ayudar. Porque comentábamos que nos va a revestir. Ella como mamá de su Señor, de nuestro Señor, de su Hijo, no va a permitir que alguien vaya queriendo ensuciar a su hijo. Te va a aceptar la audiencia con él, pero te va a decir cómo vestir de etiqueta para llegar a él, como si fueras hacia un rey. Pero también por amor a ti, no te va a amar y dejándote sucio, enlodado. Mamita te ama de tal manera como
como hijo único, que como tú lo harías con tu hijo cuando llega sucio a casa, cuando tiene las uñas sucias, cuando se fue al lodo, cuando se fue a nadar, le dices, hijo, vete a bañar porque el agua está sucia, el agua tiene cloro, ¿verdad? Cuando le enseñas a lavarse los dientes, ¿verdad? Se los enseñas por su bien, por su salud, por su... Exactamente, la madre tiene ese rol para ti. Y te va a inspirar la confesión, porque ella sabe lo que tú necesitas para llegar a esa audiencia. Dice, veo a tantos devotos y devotas que buscan a Jesucristo, pero unos van por un camino y una práctica y los otros por otra. Con frecuencia, después de haber trabajado durante la noche, pueden decir, hemos trabajado toda la noche sin pescar. Y les puede contestar, han trabajado mucho, pero recogido poco, porque Jesús todavía es muy débil en ustedes. Por el camino inmaculado de María y de esta práctica divina, se trabaja de día, se trabaja en un lugar santo y se trabaja poco, porque para María no hay noche, porque en ella no hay pecado, ni la menor sombra de él. María es santo, es el lugar santo, es el santo de los santos y formados, moldeados de los santos. Si somos hijos de una madre que no tiene pecado ni la menor mancha, pues obviamente no te las va a permitir. Ahora, recuerden, aquí dice, se trabaja de día, o sea, no va a haber oscuridad. Se trabaja en un lugar santo y se trabaja poco. No habla del esfuerzo que tú tengas que hacer. Es que acuérdense que tuvimos la clase que decía el camino a María es un camino fácil, corto, perfecto. Eso es lo que responde a estas líneas. ¿Ya lo entienden? Y seguro. Entonces se están dando cuenta que los efectos de la consagración no es más que la consecuencia, los frutos de lo que fuimos viendo en las páginas anteriores, porque las páginas anteriores son la base para estos efectos. Nada de que, como amuleto, yo hago esta oración, yo digo estas palabras mágicas y ya todo va a pasar en mi vida. No, Señor. Esos efectos son en una permanencia, en un esfuerzo, pero ella es el camino fácil. Perfecto significa santo. Corto se trabaja poco, ¿no? Corto, el camino corto. Dice, escucha bien lo que digo, los santos son moldeados en María. Hay una gran diferencia entre hacer una figura de bulto con golpes de martillo y cincel y sacar una estatua vaciándola en un molde. Los escultores y estatuarios trabajan mucho del primer modo para hacer la estatua y gastan mucho tiempo. Mas para hacer de la segunda manera, trabajan poco y emplean poco tiempo. Hay un molde, la Virgen. La Virgen. Entonces, esta arcilla tiene que ser moldeada. Ella es nuestro modelo. En ella nos vamos a moldear. Ella es nuestro molde.
Paréceme que los directores y devotos que quieren formar a Jesucristo en sí o en los demás por prácticas diferentes pueden compararse a escultores que, confiados en su habilidad, en su industria, en su arte, descargan golpes de martillo sobre una piedra dura, tosca, para sacar la imagen de Jesucristo, y a veces no aciertan, ¿no? Si no hay un molde, nos vamos a equivocar. A quienes abrazan el secreto de la gracia, los puedo comparar con los fundidores y moldeadores que, habiendo encontrado este efecto, hermoso molde de María, en donde Jesús ha sido natural y divinamente formado, de su propia habilidad, sino únicamente de la excelencia de molde, se arrojan y pierden en María para convertirse en el retrato natural de Jesucristo. Pues es tan sencillo. ¿En dónde se formó nuestro Señor? En el seno de María. Ella tiene el molde. Si ahí se formó Jesús, nos va a moldear a nosotros con ese mismo, como formó a Jesús. Entonces, su finalidad, si nosotros se acuerdan de esa otra clase, estamos en su seno. Si nos ponemos en su seno, nos va a usar el molde con el que formó a Jesucristo. ¿Queda claro? ¿Quién la comprenderá? Nos pregunta. ¿Quién? Obviamente alguien que no conoce, alguien que no ha revisado línea a línea, inclusive ni los que nada más leen los 33 días. Platica con alguien que lee los 33 días, no sabe tanto como tú, porque se limitó a leer lo que tenía que leer rápido porque yo ya me quiero consagrar, como si fuera el amuleto. No. Como tú has ido leyendo, y si volvieras a leer todo esto, estos pedacitos que hemos visto, puedes comprender mejor de qué estamos hablando. Yo le puedo decir a esa persona, es que la Virgen te va a moldear, ejemplo, Jesucristo. Ah, sí, pues sí, ¿no? Es su hijo. Significa que la voy a imitar. Sí, lo entiendo. Pero cuando yo te lo digo a ti, probablemente tú digas, sí, porque ella formó a nuestro Señor en su seno, porque a mí me lleva en su seno. O sea, ya tienes un pensamiento un poquito más delicado, más profundo, porque entiendes un poquito más esta base que ya revisaste, teórica. La mayor gloria de Jesucristo. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar. Falta poquito, pero no quiero... Bueno, vamos a terminar. Si observamos la práctica, otra vez, la palabra fidelidad, das gloria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya entendiste que este es su fin, porque ya sabes que el único medio es la humildad y porque te haces humilde, porque ya sabes que no es para ti, para servirte, para darte gloria, para hacer tu voluntad y darte gloria. Ya sabes que todo es para gloria de Dios. Y estas son las razones. Si ejecutas tus acciones por medio de la Santísima Virgen, como enseña esta práctica, abandonas tus propias intenciones y actuaciones. Ya lo dijimos, no tengo que volverlo a explicar. En otras palabras, fuera hacer tu voluntad. Entra en tu vida la voluntad, el deseo de hacer la voluntad del Señor. Dos,
Quien se consagra a esta práctica como quiera, no estima en nada cuanto piensa o hace por sí mismo, ni se complace solo en los méritos de María para acercarse a Jesucristo y dialogar con Él. Ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos. Ejercita la humildad mucho más que quienes obran por sí solos. Lo acabamos de hablar. Aún inconscientemente se apoyan y complacen en sus disposiciones. Glorifican a Dios, como es aquellos que se hacen sencillos y humildes de corazón. 3. Por amor a María, a causa de ese amor que nos tiene, desea recibir el obsequio de nuestras acciones. Recuérdense que dijimos que todo se lo vamos a ofrecer a Jesús de las manos de María. ¿Se acuerdan esa parte que estudiamos? Todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo. Entonces, si ustedes notan, esto es como repasa todo lo que vimos anteriormente. Es la base. 4. Piensan en María. Ella piensa por ti en Dios. Miren qué hermoso. Tú piensas en María y ella se encarga de pensar en Dios, por ti. Otra vez, el camino a seguir. Si tú honras a la Virgen, ella honra a Dios por ti. En otra palabra, es el eco de Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Miren qué hermosa. Porque siempre te va a llevar a Dios. Yo soy guadalupana. Esto es un ejemplo. No, hombre, yo soy del Inmaculado Corazón de María. Pero no hago la voluntad de Dios, pero no sigo fielmente a María, pues. No es que yo con que rece el rosario ya no voy a misa. ¿Me está llevando eso a Dios? No, me está sacando de la Eucaristía. Pues podrá ser muy del Inmaculado o no sé qué. Es que yo estoy en este ministerio. Pues si no te lleva a Dios, no lo estás haciendo bien. No le eches la culpa al ministerio. Tú no estás entendiendo de qué se trata. Porque ella misma en su oración dice, proclama mi alma la grandeza de Dios. Ella es la primera que va a Dios. No te puede llevar ella a otro lado si lo vives como debe de ser. Miren, a estas alturas es increíble. Yo todavía cuando voy a misa a una parroquia que conozco temprano, sin falta hay una señora que está en la misa. Ya sabes que cuando vas frecuente ves como el grupito que va siempre, ¿no? Pero esta señora, a estas alturas, ella está en la misa haciendo el rosario. Esto se acostumbraba, cuando las misas se hacían en latín y el pueblo no entendía, algunos hacían eso, rezaban el rosario. Bueno, pues a estas alturas esta señora a veces hasta saca tarjetas de peticiones. El otro día vi que sacó una tarjeta así como, no sé de qué será, que la firman atrás personas. Yo creo que le pidieron oraciones y ella está haciendo el rosario. O sea, todo eso está haciendo
durante el momento de la Santa Misa y comulga. Pues ¿cómo está ese corazón? ¿Cómo se prepara a comulgar si está tan distraído? Cierto, o sea, va María por Jesucristo, pero el culmen es la Santa Misa y está Jesucristo. Imagínense que María es la que se encarga de sacarnos de la casa en procesión hasta la parroquia, la Santa Misa. Y ahí nos deja en el corazón de Cristo. Pero imagínate, tú estar aquí frente a Cristo y viendo hacia Mamita María. Si yo hiciera eso, Mamita María me dijera, para allá, hijita. Se entiende, ¿verdad? Bien, muy bien. Terminamos el capítulo 4. Creo que este manual tiene 6 capítulos. Este es el 5º, nos llevará 2 o 3 sesiones. Ay, caray, 4. Ah, caray, 5. 6. Y este es el 6º. Ya. Ah, es que el 5º creo que habla de la comunión precisamente. Creo que habla de la comunión con Dios. A ver, ¿dónde está el 5º? Aquí están vamos a recordar las prácticas. Aquí está. En el 5º, prácticas particulares, vamos a recordar las prácticas internas y externas. Entonces, a lo mejor lo vemos rápido. De ahí terminamos con el 6º. Cuando terminemos el 6º, vamos a hacer un break de descanso, porque se lo tiene muy merecido. No un break de formación. Y vamos a tener un sábado para que puedan despertarse a mediodía, a la hora del Ángelus. Ahí van a descansar y luego vamos a iniciar otro libro mariano. Está padre, ¿verdad? Ya están terminando. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Bien. Está bonito. ¿Algún comentario? Sobre la oración que estabas diciendo, bueno, María nos ayuda a llegar a nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces tenemos que pensar que, también estabas diciendo que las oraciones no son esos como magia que nos iba a resolver problemas. ¿Ya? Ok, nuestro Señor, cuando nosotros le pedimos, cuando nosotros oramos y cuando nosotros nos encomendamos a Él espera algo de nosotros. Él espera, si me estoy basando al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, siempre que los israelitas oraban o le pedían algo a Dios, ellos siempre hacían un sacrificio. Exacto. Era la ofrenda. No es así en el Nuevo Testamento. Exacto, porque ya el Cordero vino y nos salvó del pecado. Y ya nos quitó esa cadena del pecado. Pero es cuestión de nosotros, pero nosotros también tenemos que dar un sacrificio. No. Permíteme. Ya no es el sacrificio que daban los israelitas. No, ese sacrificio ya no. Sacrificio con animales, no. Nuestro Señor lo que nos pide es el sacrificio
por ejemplo, si yo vengo y le digo, Señor, ayúdame a caminar contigo. Entonces, ¿tú qué tienes que ofrecerle al Señor? Dejar esa vida que tienes atrás. Que tiene que ser como un sacrificio, porque la vida, me puse a reflexionar esto, porque mi papá, ahora que fue el día de los padres, me puse a reflexionar que cuando nosotros íbamos, mi papá tenía un vicio, él tenía el vicio del cigarro y el vicio de tomar bien enraizado. Es de estos borrachos que empezaban el lunes o empezaban el viernes y terminaban, su borrachera la terminaban hasta que ya no tuvieran un 5. O sea, la continuaban toda la semana. Ahora faltaba al trabajo por andar tomando con sus amigos y se la pasaba viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y la paraba hasta el otro lunes. O sea, tenía ese vicio bien enraizado. Pero, ¿qué hizo mi papá? Dice, yo le pedí al Señor que me ayudara a guiar a mis hijos. El Señor, ¿qué fue lo que le pidió? Le pidió esos vicios. Suelta entonces esos vicios. Entonces mi papá tuvo que, bueno, ese fue porque cuando nosotros estamos en el mundo, esas cosas nos atan tanto, porque también yo tuve vicios y sé lo que es desprenderse uno de esas cosas. Entonces mi papá se desprendió. Mi papá, gracias a Dios, tiene como más de 40 años que ya no, más o menos 40 años que ya no toma, que dejó esos vicios. Pero ¿por qué él dejó esos vicios? Por darnos un ejemplo. Porque no sirve nada más solo el consejo, también tiene que ser el ejemplo. Entonces, si el consejo no va con el ejemplo, son palabras vanas. Eso es lo que siempre nos ha dicho mi papá. Dice, el ejemplo, si tú vas a dar un consejo, asegúrate que también estés dando el ejemplo. Asegúrate de eso, porque si no, ¿para qué te esfuerzas en dar el consejo si el ejemplo va a arrastrar más que el consejo? O sea, tienes que ponerte tú, tienes que ser tú primero el sacrificado. Fíjate que te entiendo, pero no me convence. Ok, en Samuel, en el primer libro de Samuel, hay un ejemplo. El arca de la alianza estaba en Silo. El arca de la alianza eran cuidados por los levitas. Elí tenía unos hijos. El sumo sacerdote Elí tenía unos hijos. Estos hijos no estaban unidos a Dios. No estaban, o sea, también eran sacerdotes. Por ser levitas, también eran sacerdotes. Eran considerados sacerdotes. Pero ellos eran, como se dice aquí, desmadrosos. Entonces, cuando Israel va a pelear con los filisteos, cuando Israel va a pelear con los filisteos, ellos van con sus propias fuerzas.
no como lo venía haciendo Moisés, Josué y todos ellos, consultaban primero a Dios para poder ir a combatir con los filisteos. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos fueron a combatir contra los filisteos. ¿Qué fue lo que pasó? Perdieron. Los filisteos le ganaron a Israel, pero perdieron nada más como decir unos 300 hombres. Cuando ellos vienen y dicen, vayan por el arca de la alianza, los ancianos, por decir los ancianos eran los líderes de las tribus. Entonces pidieron los ancianos que fueran por el arca de la alianza. Fueron por el arca de la alianza. Fueron a agarrar el arca de la alianza y los hijos de Elí fueron los que sacaron el arca de la alianza. Entonces la llevaron con los israelitas al combate. Entonces los israelitas hicieron una fiesta. Entonces en esa fiesta ellos se creyeron vencedores. ¿Por qué? Porque ya tenían a Dios ahí. O sea, para ellos que solo con la presencia de Dios, o sea, no le habían pedido nada a Dios, o sea, no habían consultado a Dios, pero ellos, como llevaban el arca de la alianza, ellos se creían que Dios ya los estaba protegiendo. Entonces, cuando van a pelear contra los filisteos, ¿qué es lo que pasa? Mueren todos. Mueren más de como 5,000 hombres. Entonces, el arca de la alianza es robada, es secuestrada, el arca de la alianza. Cuando los filisteos devuelven, el arca de la alianza estuvo con los filisteos, pero no pudieron porque Dios estuvo atacándolos. Solo Dios estuvo atacándolos con el arca de la alianza. Entonces los filisteos devuelven el arca de la alianza a los israelitas. Entonces los israelitas vuelven otra vez a pelear contra los filisteos, pero ahora es diferente. Porque ahora le piden a Samuel que interceda por ellos, por el pueblo de Israel. Entonces el pueblo, ¿qué es lo que hace Samuel? Samuel viene y les pide el cabrito, les pide el sacrificio, les pide las cosas para hacer el sacrificio. Entonces Samuel hace el sacrificio y le pide a Dios, consulta a Dios, pero hace el sacrificio. O sea, ahí Dios vienen los israelitas y derrotan a los filisteos. Pero ¿a qué vamos esto? A que a veces nosotros, por estar rezando o por estar en un grupo de oración o por estar, dice uno, no, yo ya tengo la confianza de Dios. O sea, yo ya estoy confiando que Dios me va a ayudar. Sí, pero ¿qué le estás ofreciendo? A eso es a lo que voy. ¿Qué le ofreces? Perdón. Sí, ¿qué es lo de qué nos estamos desprendiendo? ¿Qué le estamos poniendo a Dios? O sea, nuestra transformación, nuestro servicio, nuestro ayuda al prójimo, o sea, miremos qué Dios nos está pidiendo. ¿Qué nos pide Dios? O sea, no solo porque ya tenemos o ya estamos seguros que Dios está aquí con nosotros, Dios nos va a solucionar todos nuestros problemas. Porque ese es el error que tuvo Israel en el principio. Bueno, cuando fue por sus propias fuerzas, quisieron derrotar a los filisteos. Ok, dame un minuto, vayan por el café. Nada más voy a sacar a mis hijos. Y ahorita te contesto.
Perdón. Mira, entiendo lo que dices y parece que está todo claro. ¿Cómo te lo digo? Me sigues hablando, el ejemplo de Samuel sigue siendo el Antiguo Testamento. O sea, como que parece que lo tienes claro, pero a la vez no tan claro. Porque cierto es, no vamos a ver a Dios como el mago. Señor, cámbiame, y yo sigo durmiendo, ¿no? O sea, hay algo que yo tengo que hacer. Pero en el Antiguo Testamento, lo que yo tengo que hacer, me lo estás traduciendo como ese sacrificio, esa tórtola que hay que sacrificar, ese cordero, y no es precisamente el concepto de lo que cambia nuestro Señor Jesucristo. Porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo que acabamos de ver no es tanto sacrifícame la tórtola, o sea, sal y haz algo, sacrifica la tórtola, sino lo que nuestro Señor Jesucristo dice es como participa tú también de este cambio. O sea, la diferencia un poquito en la mente no es el tener que, sino es el querer a. No es el cámbiame, sino es tengo la conciencia y doy el paso. No es sacrificio, es amor, es misericordia. No quiero holocaustos, quiero. Entonces, parece que lo tienes claro, pero a la vez no tan claro, porque tu mente no la está ubicando desde el nuevo concepto que nuestro Señor Jesucristo quiso dar. No sé si me explico. Entonces tú me dices, te queda claro en el sentido de tienes algo que hacer tú tienes algo que hacer. O sea, Dios no lo dejes como mago, como Aladino, hasta ahí está claro. Está claro para ti en el hecho de que puede que sea un sacrificio, sí, pero para nuestro Señor es tu decisión, vienes con libertad y aquello a lo mejor te cuesta algo a ti. Ese es el punto del sacrificio, pero no porque Dios te lo pida. Esa es la diferencia. La otra diferencia es ese punto. No es porque Dios te pida que llegues hasta la sangre para mostrarme tu amor y tu deseo de cambiar, sino lo que el Señor te pregunta a ti. La diferencia entre ese antiguo y ese nuevo es que nuestro Señor ahorita te dice, ¿qué me quieres dar? O sea, en el caso de la transformación de tu papá, no es que el Señor le dijo, te pido tu alcoholismo para para darte lo que tú me pides, que es iluminar a tus hijos. No es tanto eso, sino que es él, tu papá, que llegó un momento que entendió que tenía que dar ese paso con ayuda de la gracia de Dios, sin duda alguna, porque el alcohólico sin ayuda no sale solo, por sí solo no sale. Y entonces la da. Entonces, sí lo tienes claro, pero a la vez te quedas en el tiene que. No, es una decisión de cada uno. Exacto. Pero, es una decisión personal. O sea, nuestro Señor Jesucristo no nos obliga a nada. Exacto. Entonces, Esa es la nuestro Señor Jesucristo nos da nuestro libre albedrío. Esa es la Y desde el Antiguo Testamento, si nos fijamos en el Antiguo Testamento, el Señor
O sea, los israelitas, ellos mismos se apartaban de Dios. Dios no los obligaba a que estuvieran siempre con él. O sea, Pero siempre los espérame, daba- el Antiguo Testamento es el Dios del temor, el Dios del sacrificio, el Dios de... Sí, pero hay un rezago de ese Antiguo Testamento en ti. Sigues viendo un poquito al Señor Jesucristo, al Señor del Nuevo Testamento, lo ves un poquito con el rezago de ese Dios que pide algo. No, Abraham, dame a tu hijo. Ay, viene Abraham sufriendo, pero mi único hijo, Dios mío. Y al final le dice, era una prueba de tu fe. ¿No? Pues es ese Dios que, oye, ya, cala. ¿Me explico? Claro, el pueblo, seguimos viendo el pueblo de Israel infiel que va y que viene y que se enoja y que va, ok. Pero si tú das el giro en el Nuevo Testamento, aquí no vemos a Dios que pide al Hijo. Vemos al Señor Jesucristo que se compadece de la madre que pierde al Hijo. Fíjate qué diferente imagen, ¿no? Vemos a Jesucristo que se compadece de las hermanas que pierden a su hermano Lázaro, que es su amigo. Pocas veces Jesús llora. Una de estas es, estas dos se compadecen. Vemos al Jesucristo, hay otra imagen que no le pide y él actúa. Entonces, te digo, tú lo tienes claro, pero tienes ese rezago del tener que con el querer. Es una imagen un poquito diferente entre el Dios del Antiguo Testamento y parte del Antiguo Testamento no era porque Dios lo pidiera, era porque eran sus costumbres, la tradición de ese pueblo, su cultura, era ofrecer esos sacrificios. Era como ellos creían que Dios les iba a dar las cosas. ¿Me explico? Entonces, como no le entendían, manda a su hijo. ¿Y en qué vemos en el hijo? Que realmente Dios es misericordia, que es un Dios que te dice, mira, estoy hasta acá de tus sacrificios. Porque el hombre que sacrifica dice, mira, aquí está la ofrenda, ¿sí? O sea, esto me cuesta, aquí está, ¿ok? Ahora es tu parte. Ese es el riesgo. Ese es el riesgo. Pero el Señor Jesucristo dice, no, espérate. Hey, aquí está mi ofrenda, Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, no es esto lo que quiero. No, puedes quedarte con tu ofrenda. Yo quiero que me quieras. Punto. Es más, es el Señor que sufre porque por el libre albedrío preferimos la vida nice, la vida cómoda, la vida fácil, la vida corta, la vida que yo me doy placer. En el Antiguo Testamento está la vida menos placentera, pero porque obedecen a la ley. Está más la vida rigurosa, por temor, por la ley. En el Nuevo Testamento dice el Señor, no te quito la ley, o sea, obedece, pero quiero tu amor, te doy la libertad. Entonces, ese paso es lo que hace la diferencia entre el Dios de ayer, como dice el Dios desconocido, ¿no? ¿Dónde era donde lo dijeron? Al Dios desconocido, ay, Atenas, bueno, ok, y nuestro Señor. Nuestro Señor. ¿Sí me explico? Sí. No te convenzo, pero es algo que tienes que reflexionar. No está bien.
Ahorita, es más, vamos a seguir este diálogo. Es Porque que, ahorita, mira, yo lo que hago cuando estudio la Biblia es que yo no agarro el Antiguo Testamento como ya eso ya es pasado. No, yo trato de traerlo al presente. Pero estamos con el amor de nuestro Señor Jesucristo, como tú lo dijiste. O sea, Él ya vino a dar su vida, Dios, porque es Dios el que se hizo hombre y vino a dar su vida por nosotros, a derramar su sangre por nuestros pecados. sí, es muy interesante el ejercicio que haces. Tienes mucha pasión por el Antiguo Testamento porque también son historias muy lindas. La verdad es que son historias así como que, wow. Ya. Pero nada más es contigo cambiar un poco el lenguaje. Porque sí lo entiendo que lo tomas como la parte fundamental por la parte histórica y lo traes al presente. Entonces, tradúceme en el presente lo que se refiere a sacrificio. Porque entonces el lenguaje es simplemente el que hay que corregir. Porque aun cuando el hombre, en el caso de tu papá, dijera, dejar el alcohol implica un sacrificio, sí, pero no se lo pidió Dios a cambio para darle el favor. Oh, no. Como te digo, esa es una decisión de él, pero también inspiración por el Espíritu Santo. O sea, ahí me imagino que, Dios, que cuando mi papá viene y le dice a nuestro Señor, o sea, se entrega a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que ahí ya le abrió la puerta al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo actúe. Claro. Entonces, Es como la consagración. Yo vengo a la consagración. Cambiar me implica un esfuerzo, quizás sacrificios, ver la vida diferente, aceptar mis errores, sostenerme en algunas cosas. Ay, no, me voy a divorciar por este viejo amargado. Ay, o sea, ¿sí me explico? Perfecto, pero no es que me lo pida Dios. Aquí es más que me deja a mí caminar y soy yo la que voy a llegar hasta donde yo quiero por amar a Él. ¿Me explico? Entonces, nada más es cuestión del lenguaje que tú utilizas. Porque al principio dijiste, pero Dios le pide eso. No, no lo pide. A lo mejor en el Antiguo Testamento sí, a lo mejor, o sea, porque era la cultura, la tradición. ¿Qué me das? Ahí iban los hombres, dejaban y era terrible, o sea, ¿cómo se llaman? Los sacerdotes, los fariseos pedían también muchas cosas y bueno, cuánta cosa, ¿no? los filisteos. Sí, pero también los sacerdotes, cuando dice el Señor, no hagan mi casa un mercado, pues. Un mercado, ya, ok. Ya. ¿Sí me explicó? Sí, son Okay. los fariseos. Los fariseos, exacto. Entonces, nada más es que tú, Alex, ahora tu lenguaje lo apliques al Nuevo Testamento. Entender que él fue creciendo tanto en amor que fue dejando eso. Oiga, Gloria, Ok. yo pues no sé mucho, ¿verdad? Pero es una de las cosas que ahorita, bueno, yo ya ahorita tengo 4 años de que estamos de que mi esposo sí está yendo a las pequeñas comunidades. Y a lo mejor a veces yo me siento de esa forma que quiero ser como, pues, dura con mi esposo, pero estamos trabajando en nuestro matrimonio en la forma de que
como él dice, todavía no me nace, no me sale por sí solo hacer oración. A lo mejor no te entiendo. Veo que tú sí haces oración. Dice, pero a mí todavía no me ha tocado. Entonces, cuando estamos dando los temas que nos tocan a nosotros, así, yo veo que él busca y busca, pero se confunde porque dice él, aquí en el Antiguo Testamento dice esto, y luego en el Nuevo Testamento dice esto, y de eso tenemos que nosotros buscar en nuestra vida cómo lo estamos viviendo nosotros en nuestro hogar. Y dice, pues en realidad pues nos falta mucho por aprender. Y más en el tiempo como decir, el tiempo de antes, dice, no había nada de lo que hay ahora. Y ahora, en este tiempo, hay mucha tecnología. O sea, comparamos el Antiguo Testamento como cuando nosotros nos criamos en la forma que no había luz más que la luz del sol y de la tierra, de la noche, en nuestro México. A comparación a como estamos viviendo aquí, que nos absorbe mucho lo que es la luz de las pantallas, la tecnología y todo eso. Entonces, estamos aprendiendo cómo poder hacer esa oración, porque él a lo mejor no la tuvo en su hogar, y yo sí la tuve con papá. Que aunque humildemente estábamos sentados en una mesa de tablitas, es como irnos al Antiguo Testamento y papá nos sentaba alrededor y mi mamá hacían sus tortillas y comiendo juntos. Siempre fue así en nuestra mesa con papá. Y él dice que él fue diferente en la forma de mi esposo, que él se crió, lo dejaron de 2 años, no tenía papá, no estaba su mamá, y se crió con su abuelito. Y su abuelito lo que él sabía era una historia de un libro de cómo hacer un nacimiento, pero lo vivía en real. Acostaban un niño Dios y mi esposo era ángel y el otro niño era ángel, entre primos hacían toda esa caminata. Entonces dice, es todo lo que yo sé. Y él, así lo platicamos nosotros, dice, entonces yo entiendo que a lo mejor yo como esposa quisiera que fuera, como dijo un padre, calentar el agua y echar el café y ya, que mi esposo cambie rápido. Y estamos aprendiendo los dos, porque casi como que los dos nos criamos de esa forma, pero a mí con amor en la palabra de Dios, que papá siempre decía dar las gracias. Y todo es por Dios, todo lo que tenemos es por Dios. Bueno, tú dijiste la primera parte es interesante porque con esos ejemplos entendemos que el contexto del Antiguo Testamento es muy diferente al del Nuevo Testamento y nuestro Señor Jesucristo tuvo, y ese fue parte del conflicto político, religioso, etcétera, y el escándalo por cómo vivían sus tradiciones, sus todo y lo que el Señor decía. Entonces ellos decían, tú nos quieres quitar la ley. Y decían, no es la ley, pero es una manera diferente. ¿Okay? En segundo, en relación a tu esposo, sí es cierto, hay que aprender. Me llama la atención que creo que ustedes, y voy a dedicarte ya nada más como 2 minutos, pues son las 8 de la mañana y tengo que salir. Pero una persona que lee, que estudia, y creo que ustedes dan pláticas, no es lo mismo que una persona que lee y que ora para dar una plática. ¿Cuál es la diferencia? El que lee me va a dar la plática de lo que leyó. ¿Me explico? Ya eso es bastante bueno. Pero el que lee y ora, no nada más me va a hablar de Dios,
sino de su experiencia al hablar con Dios. Entonces, eso hace una gran diferencia para evangelizar. Para evangelizar. Los evangelizadores a veces se pierden y los catequistas también. El catequista se dedica a aprender y enseñar y se olvida de orar. Y el evangelizador muchas veces se pierde porque se dedican también a compartirme lo que aprendieron, pero no el testimonio de conversión durante su oración con Dios. Entonces, altamente recomendado. Por ejemplo, estoy platicando con ustedes y de repente puedo decir, pues mira, yo pasé esto, a mí me pasó esto, en esto me cambió el Señor, porque eso es la obra de Dios en mi vida, no porque yo sea grande y mire, yo he hecho esto en la vida de Dios. No, es la obra de Dios en mi vida. Y cuando uno da estas charlas, los hombres requieren escuchar eso, un Dios obrante. ¿Por qué estás tú aquí? Porque Dios ha hecho esto en mi vida. Y eso hace la diferencia a venir y decir, ok, los mandamientos son como enseñábamos a los niños, ¿no? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. ¿Cuántas? 3. Yo creo en Dios Padre. Nos convertimos en recitar la lección para los demás. Y generalmente eso no impacta en la vida de los demás. Tenemos que traer la palabra para que impacte la vida la palabra de Dios para que impacte la vida de los demás. Al contrario, cuando es catequesis, yo di clases de bautismo, Adrián y yo. Un tiempo, el diácono nos pidió suplirle y estuvimos supliéndole hace algunos años a una parroquia. Y para Adrián y para mí era un rollazo, porque veíamos las caras de padrinos y papás que, mira, estoy aquí porque tengo que estar, ok, y apúrate. Híjole, qué traumante era eso, ¿cómo le llego? ¿Cómo? Y hasta que empezamos a traer esos ejemplos de vida y empezamos a ver que ya ahí se quedaban más, ya compartían más, y en eso llegó el diácono y, ay, bueno, ya, ok, ¿no? Entonces, muchachos, por eso es importante formar y orar. Ora lo que formas, forma lo que oras. Detalles como decíamos en Alex. Pues Alex tiene muy clara la idea. Qué lindo que nos pueda hablar de un pasaje del Antiguo Testamento como una historia, ¿no? Como quien le cuenta al niño, le narra una historia. ¡Ay, qué padre! Sí, nada más pequeños detalles que hay que cambiar. Eso le permite, eso es lo que nos permite, esos son los cambios, esa es la transformación, esos son los... Y todos lo tenemos en nuestro lenguaje, en nuestros conocimientos, en nuestro actuar, en nuestras palabras. Es donde Dios nos va moldeando. Pero si no tenemos una y no tenemos otra, pues ¿qué le decimos a los demás? Entonces, ora lo que formas. Forma lo que oras. Con lo que formas y con lo que oras, obra. Una vez le pregunté a mi guía espiritual, a un sacerdote, le digo, ¿cómo me puedo enamorar de un hombre? O sea, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo me puedo enamorar? Y me dice, léete los 4 evangelios. Después que te leas en los 4 evangelios, empieza a leer la Biblia. ¿Por qué? Y le digo, ¿por qué me está pidiendo eso? Simple. En los 4 evangelios vas a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando empieces a leer el Antiguo Testamento, te vas a ir dando cuenta. Tú ya leíste la vida de nuestro Señor Jesucristo.
Ya leíste quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vino a hacer? ¿Qué anduvo haciendo? Todo lo que quieras saber de nuestro Señor Jesucristo está en los 4 evangelios. Ahora, cuando vas a empezar a leer el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de que todo el Antiguo Testamento está relacionado con nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro. De una de otra manera, porque es una unidad. Es una unidad. Hay unas palabras en latín. Ya se me olvidaron en latín y en español también. Pero dice algo así, me parece que las decía San Jerónimo o San Agustín. El antiguo revela, el nuevo revela lo que el antiguo desvela, algo así. Ah, sí, he escuchado esas palabras. Sí, se las voy a buscar. Entonces, lo que está escondido en el antiguo, con el nuevo, tiene un sentido. Está revelado. Exacto. Pero a la vez, lo que ves en el nuevo, en el antiguo, tiene su fundamento. Bueno, yo me tengo que ir, y muchos de ustedes también. Gracias por las preguntas y gracias por los comentarios, porque esto de la Biblia, Alex, es muy interesante. Y un día podemos hablar más. De hecho, estoy pensando que un programa mío de las 10 de la mañana a la semana, lo voy a hacer así, porque he visto que a la gente le gusta, que anota las citas. Tú me dijiste que estaba interesante. Ayer recibí 2, 3 comentarios de lo del papá. Oye, qué interesante, oye. Entonces yo creo que lo voy a abrir y lo voy a hacer así muy, como cuando me pongo a explorar las citas y luego otra cita y la otra cita. Porque he visto... Es interesante porque Sí. va uno adquiriendo, ¿cómo se dice? Curiosidad. Les da la curiosidad a la gente. Entonces la gente quisiera escuchar esas historias, pero a veces como nosotros somos tan haraganes, bueno, yo no me gusta leer. A mí no me gusta leer. Ni escribir. Ni escribir, exactamente. Pero como yo estudio la Biblia por audios. Sí. Solo por audios y por audios. Yo ando trabajando y cargo mi audio de la Biblia. Ando escuchando la Biblia. Entonces, así es como yo escucho la Biblia. Y es muy interesante hacer esos programas porque se le mete la curiosidad a las personas. Y ese es mi fin. A mí me gusta mucho, pero mi fin es que le llame a la persona. Entonces, lo he estado haciendo, he notado que ha cautivado y yo creo que lo voy a dejar así. Una vez a la semana lo voy a abrir en Zoom y con Biblia y papel. María de Jesús, ponme tu comentario, porque ya no tengo tiempo ahorita. Iba yo a terminar a las 7:30, porque a las 9:30 me van a recoger en un lugar y no lo voy a hacer. Entonces, ponme tu comentario, hijita, o házmelo a las 12 del día. ¿De acuerdo? Sí. ¿Ok? Entonces, bueno, dime. A las 12 del día, porque es algo que no es de un minuto, es algo con respecto del evangelio que quería compartir, pero ya se fue el tiempo. Ok, muy bien, está bien, hágamelo, me interesa escucharlos, pero Y también aquellos que quieran, que tengan dudas y tengan que comentar también a las 12 podemos continuar con esto, ¿no? Claro, y sí, lo estuve pensando mucho. No sé si los programas del viernes o del lunes, yo creo que los viernes lo voy a abrir así. Hasta me vino a la mente, dije, dales el tema antes para que estén listos con las citas. Bueno, déjeme, sigo trabajando en ello. Bueno, ya me voy. Luego me regaña mi marido. Bendecido sábado. Bye, Cuídense. bye. Bye, Gloria. Bye. Bye. Bye a todas.